Hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar Windows FX o Linux FX. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a la página Windows FX o Linux FX, lo googleamos y simplemente buscamos en tu navegador de preferencia. ¿Qué vas a hacer? Te le vamos a dar al primer link. Luego del primer link le vamos a ir hacia descargas. Vamos a hacer la primera parte. Vemos las diferentes formas. Hay una versión premium, una versión free, que la versión free es 30 días. Ya de ahí tú decides si pagarla o buscarla de otra manera. ¿Qué vas a hacer? Le damos a darle a la versión free. Luego de darle a la versión free, tenemos que darle a la primera versión, a la primera parte, esa de aquí, que es la versión de Windows 11. Hay una versión de Windows 10. Y aquí le vamos a darle aquí a donde dice listo. Voy a ver si les dejo el link para que puedan descargarlo. Luego de eso esperamos 5 segundos y se va a descargar. Y en mi caso lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado. Y la siguiente parte que debemos hacer, descargar o buscar, es Balena Etcher. Balena Etcher es el programa que nos va a permitir instalar el sistema en la USB. Vamos a irnos a la página principal. Luego de irnos a la página principal, descargamos el programa para Windows. Luego de haberlo descargado, en mi caso no voy a descargar porque yo lo tengo descargado ya. Luego de eso minimizamos, porque yo lo tengo descargado en el escritorio. Lo voy a mandar a descargar al escritorio ahora. Ese programa, ¿por qué no usamos Rufus? Porque Rufus no es como que no sirve para este sistema. Aquí tenemos Rufus, pero Rufus no funciona para eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar, un clic derecho, ejecutar como administrador, luego damos a todo que sí. Damos a todo que sí y se va a comenzar el proceso de instalación. El proceso de instalación es un poquito largo porque es un poquito pesado el programa, pero a partir de esto, luego de eso, se va a crear un acceso directo a la pantalla. El acceso directo no va a ser el que está en esquina aquí abajo de Rufus, o simplemente se va a abrir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a seleccionar el ISO. En su caso se va a aparecer en descargas o dependiendo de la ubicación. En mi caso está en el escritorio. Damos un clic sobre el ISO, la imagen del disco. Le damos a comenzar o como quiera continuar. Luego de eso seleccionamos el segundo paso, seleccionar la USB. La USB debe estar conectada y debe ser de 8 GB como mínimo. Luego le damos a Flash. Luego de Flash, ese proceso durará unos 15 a 10 minutos. Luego de eso, el programa se va a poner así. Que vamos a hacer? Vamos a desconectar la USB y vamos a apagar la PC para entrar al modo BIOS. Luego de entrar al modo BIOS, apagamos la PC, conectamos la USB, le damos a encender, le damos a F2. Esto variará dependiendo de su computadora. Tienen que ver esto. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Nos vamos a ir hacia un apartado donde dice seguridad. En seguridad, a usted le va a aparecer Enable o Enable. Y le vamos a dar a Disable y Enter. Luego de eso vamos a ir hasta Boot. Y en Boot vamos a seleccionar con la flecha el nombre de nuestra USB. Y cuando lo tengamos seleccionado, le damos a F6 para ponerlo en el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, le damos a F10 para que se guarde todo y arranque la computadora desde la USB. Ahí la computadora se va a reiniciar, le damos a Enter porque eso es lo que queremos para instalar el sistema. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Bueno, va a comenzar por así decirlo, a ejecutarse el programa. Va a decir como que ese problema, un error, no es nada. No se preocupen por eso. Este proceso va a durar unos de 7 a 5 minutos. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Va a arrancar el sistema. Aquí podemos probar qué tan bien va el sistema. Eso es como que una preinstalación. Una preinstalación se puede probar sin ni siquiera instalarlo. Luego de eso le damos a instalar sistema o System Install. Es el programa. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar el idioma, que es lo primordial para entender la preinstalación. Le damos a siguiente, luego darle siguiente, seleccionamos la ubicación para que el sistema se conecte como que a la hora y a la hora no tengamos que estar como que cambiándolo. Por ejemplo, si es -8 o así, -4 o más. Esa es la parte más importante. La parte más importante, por ejemplo, la primera y la segunda nos va a permitir instalar el sistema junto a otro sistema, como por ejemplo Windows o otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo, una partición de estas
puede aparecer una o varias dependiendo de su disco duro. Y por ejemplo la segunda seleccionamos una. Tengamos en cuenta que donde seleccionamos esa parte del disco se va a formatear para instalar el sistema. Si seleccionamos la tercera, que es la que yo les recomiendo, va a ser todo, pero todo se va a formatear. Donde instalemos el sistema, independientemente de lo que seleccionemos, se va a formatear todo. Yo en mi caso voy a seleccionar la segunda porque yo tengo una partición. Les recomiendo que hagan una partición de 30 GB o 40, como mínimo 50, como máximo 50. Luego de seleccionar esto, ponemos el nombre de usuario y contraseña, y ese proceso va a durar unos 15 minutos. Luego de que termine eso, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a desconectar la USB y nos ha dicho que se ha completado la descarga. O sea, la descarga no, sino como la instalación. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a hecho y la computadora se tiene que reiniciar. En mi caso no se reinició y tuve yo que apagarla, pero es algo como que normal en este proceso de instalación. Porque, o sea, simplemente no se quiso apagar, pero no es un problema, sino simplemente eso. Luego de darle a apagar, va a aparecer ese script, no se preocupen por nada. Lo único que tienen que pensar es hacer una partición antes de instalar el sistema para que si quieren instalarlo no surja ningún error. Aquí está el Dual Boot. Por eso es que yo les recomiendo instalar la primera o la segunda opción. La primera o segunda opción nos va a permitir, cuando iniciamos la computadora, seleccionar Windows o el sistema que queramos y ese sistema. Por ejemplo, tengo Windows y la tercera opción mía era Windows. Al seleccionar la primera, entro a ese, pero al seleccionar la tercera, entro a Windows. Y eso me va a aparecer cada vez que yo le inicie como tal o simplemente encienda la computadora. Aquí inicia el sistema y lo encuentro que está bastante fluido. Y en mi caso, por ejemplo, yo no puedo instalar Windows 11 porque no es compatible. Y mira, aquí es como que tiene todo eso y aparte de eso tiene muchas cosas. Si quieres saber más sobre el sistema, hay un video en la descripción o en like. Gracias por el video.